El impacto de la enfermedad renal crónica como problema de salud mundial, que puede afectar hasta el 10% de la población adulta, es decir, 1 de cada 10 adultos. Y lo peor en nuestro país, el 90% no lo conoce. Con este importante motivo, la Sociedad Peruana de Nefrología ha organizado esta reunión. Y qué mejor con el tema situación actual de la enfermedad renal crónica en el Perú, análisis del impacto del COVID-19. Previamente, y no puede ser de otra manera, voy a presentar a nuestro presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, doctor Mario Encinas Arana, para que dé las palabras de bienvenida. Doctor Mario Encinas, por favor. Muchas gracias, doctor Rubén Nieto. Quiero en primer lugar dar un saludo especial a nuestros ponentes y panelistas, el doctor César Loza y el doctor Boris Medina. Quiero enfatizar la bienvenida de la Sociedad Peruana de Nefrología en este especial día que se conmemora la versión 17ª del Día Mundial del Riñón, que, como ha señalado muy bien el doctor Nieto, propone concientizar sobre la alta y creciente carga de enfermedad renal en todo el mundo. Y como es lógico, buscar las mejores estrategias para su prevención y tratamiento. El lema de este año es Salud Renal para Todos en todas partes y busca hacer un llamado para alcanzar una cobertura de salud universal, especialmente en la prevención y tratamiento temprano de la enfermedad. El objetivo final es una política de salud universal que permita promover la salud de la población garantizando su acceso, muy difícil en nuestro país, sostenible y equitativo, otro problema importante a resolver, en la atención médica esencial, que debe ser de alta calidad, protegiendo a las personas del empobrecimiento de su salud y mejorando la equidad en la salud de todos los grupos socioeconómicos. La enfermedad renal crónica es, pues, un problema de salud pública mundial y, en consecuencia, peruano. Y, como ustedes saben, tiene un curso silencioso y asintomático en las primeras etapas de enfermedad, lo cual muchas veces retrasa el diagnóstico. Y los estudios apuntan a un aumento importante de la incidencia y prevalencia en las últimas décadas. Hay una falta de diagnóstico, especialmente en las etapas iniciales, y hay una falta de tratamiento oportuno en las etapas avanzadas, lo que va a conllevar a buscar las mejores estrategias que permitan evitar la progresión de enfermedad e identificar los grupos de riesgo, tanto en los adultos como es la hipertensión y la diabetes, y en los niños como las enfermedades congénitas, hereditarias y todas las enfermedades glomerulares primarias y secundarias. Con este preámbulo, quiero agradecer nuevamente a la presencia del doctor Rubén Nieto, del doctor César Loza y del doctor Boris Medina, que engrandece la celebración del Día Mundial del Riñón. Estaremos atentos a las preguntas de los participantes, a quienes agradecemos desde ya su presencia, para poder realizar un diálogo y buscar las mejores alternativas en conjunto para promover la salud renal de nuestros pacientes. Bienvenidos, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor Mario Encina. Bueno, sin más preámbulos, voy a hacer la presentación de este tema. El tema es situación actual de la enfermedad renal crónica en el Perú, análisis del impacto del COVID-19. Quien nos va a dar esta charla es uno de los que más, yo diría, conoce en nuestro país sobre la epidemiología de la enfermedad renal crónica. Me refiero al doctor César Antonio Loza Munares. Él es nefrólogo, profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es coordinador temático en el área de enfermedades renales de la CDC, del MINS, creo que importante cargo. Seguramente se va a comentar sobre esto también. Es coordinador del centro asociado de la red Cochrane Iberoamericana de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, past presidente de la Sociedad Peruana de Nefrología, past vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología. Y también tenemos como panelista a nuestro colega conocido nefrólogo,
el doctor Boris Medina Santander, él es médico nefrólogo del Hospital Arzobispo Loaiza, past president de la Sociedad Peruana de Nefrología, past president de la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, miembro de la Sociedad Internacional de Nefrología, jefe de servicio del Hospital Loaiza, y nefrólogo de la clínica Guscott de investigación clínica. Creo que tenemos dos colegas muy importantes y que mejor entonces empezar ya con el tema. Doctor César Loza, cuando quiera, por favor. Muy bien, buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí se escucha bien, doctor. Perfecto, perfecto. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Muchas gracias, Mario, y todos los miembros de la Sociedad Peruana de Nefrología. Muchas gracias, doctor Rubén Nieto y Boris, quien nos está acompañando esta vez en esta disertación. Bueno, el tema que vamos a tocar el día de hoy es situación de la enfermedad renal crónica en el Perú. Y vamos a hacer un breve análisis de la mortalidad por falla renal durante la pandemia COVID-19. Bueno, vamos a regresar un poco al año 2015. Este es un mapa donde nos muestra la vulnerabilidad regional para la respuesta ante la enfermedad renal crónica. Es decir, qué regiones podían responder ante la demanda de pacientes que requerían terapia de, sobre todo, hemodiálisis, ¿no? Y vemos acá que las principales regiones que eran prácticamente no vulnerables, que podían responder a los servicios, está Lima, Callao, está Lambayeque, La Libertad, está Loreto, está Madre de Dios, Moquegua, Arequipa. Y los que tenían pocos servicios o eran poco vulnerables, están los de color amarillo, donde está Cayali, Piura, Tumbes, Ica, Cusco y Tacna. Vulnerables que tenían problemas, está pues Apurima, está Ancash, Cajamarca y San Martín, pero muy vulnerables donde no había ningún tipo de respuesta, no tenían servicios. Estaba Puno, está Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cerro de Pasco, Huánuco y Amazonas. Fíjense, este es el escenario del año 2015. Han pasado 7 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado? Entonces, veamos, para ver ya el escenario en el Perú, veamos la situación de cuántos pacientes tenemos con falla renal crónica, ya sea prediálisis o que están recibiendo terapia de diálisis. Este es un estimado entre el año 2020 y 2021. Fíjese, para el 2021 el Perú tenía 33 millones de habitantes, ¿no? Fíjese, el 27% de estos pacientes eran cubiertos por e-salud y el 72% por el SIS. Muy poquito por las Fuerzas Armadas y sin ningún seguro social, de 0,26%. Entonces, acá está la población por cada sistema de salud. En pacientes mayores de 18 años, la cantidad de población mayores de 18 años, fíjense, estamos hablando de 23 millones de peruanos mayores de 18 años. Y 16 millones corresponde al SIS y 6 millones a salud. Entonces, según los cálculos, según estos porcentajes de la población con falla renal crónica prediálisis, en la población entre estadios 1 a 4 es el 13%, según estos reportes de Hernández, y porcentaje de población que debería estar en diálisis es 0,10% de la población. En base a estas tasas, hemos hecho un estimado. Estas tasas parece mentira, en muchas publicaciones se repite. Así, yo pienso que esa tasa es así y siempre va a ser así. En estadios hasta 3, 4, yo diría que 2, 3, 4, fíjese la cantidad de pacientes potencialmente que tienen falla renal crónica, o sea, insuficiencia renal crónica o enfermedad renal crónica prediálisis. Debería estar en 3.060.794 pacientes.
¿Y cuántos deberían estar recibiendo terapia de diálisis? Estamos hablando de 23.000 pacientes, 418. Fíjese, 16.818 deberían estar recibiendo por el CIS y 6.994 por ESALUD. ¿Y qué se ve en la práctica? En la práctica hay 120 pacientes que son dializados en los centros de diálisis privados, puramente privados, 467 pacientes por las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, 6.000 pacientes por el CIS y 12.000 pacientes en ESALUD. ¿Y qué podemos ver acá? La brecha. Fíjense la brecha que le falta cubrir al Seguro Integral de Salud o al FISA, 10.000 pacientes. Y ESALUD, fíjese cómo es que sea la demanda, cómo se ha crecido. O sea, tiene 6.231 pacientes de más de lo que debería tener. En general, podemos decir que hay una brecha en el Perú de 4.283 pacientes que no tienen acceso a los servicios, que no se están dializando, ¿no? Este es, vamos a decir, el escenario hasta el año 2020-2021. Veamos acá un poco este escenario en el Perú para la oferta de diálisis, para hemodiálisis y diálisis peritoneal, pero esto corresponde a datos del FISA. ¿Cómo es la respuesta para los servicios de diálisis, de hemodiálisis, por ejemplo, en el Perú actualmente? Fíjense cómo era acá y cómo está acá. ¿Cómo ha cambiado? Yo creo que de eso hay que estar satisfechos, ¿no? Para hemodiálisis, fíjense, estas son las regiones que no tienen servicios para hemodiálisis. Estamos hablando de Amazonas, Cerro de Pasco, Huancavelica y Apurímac. Estas tres regiones son por excelencia mineras. Tienen millones de ingresos por canon minero. Ni hablar de Apurímac, las Bambas. ¿Ve? Obviamente Amazonas también con este problema, pero Amazonas no tiene mucho canon, ¿no? Y esto es lo que pasa con diálisis peritoneal. Los verdes son de ahí donde hay pacientes en diálisis peritoneal, donde se ha implementado ya diálisis peritoneal para el FISAL. Y fíjense las zonas rojas: Ica, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Moquegua, Tacna, Madre de Dios, fíjense las otras regiones, ¿no? Pero las que tienen diálisis peritoneal está Piura, está Cajamarca, San Martín, Lima, está Junín, Cusco, Puno y Arequipa. Y esta es la respuesta a la demanda de pacientes de emergencia. O sea, llega un paciente a un hospital y es dializado. Tiene el acceso a una terapia de diálisis en el hospital para hemodiálisis de emergencia, ¿no es cierto? Fíjense, las áreas rojas son los que no tienen ese tipo de servicios y los de verde sí tienen. Acá estamos estimando que son estas regiones, por ejemplo, Puno debía derivar a Cusco, ¿no? Y a Arequipa a sus pacientes en caso de emergencias. O de alguna otra manera llamar a los centros privados, ¿no es cierto?, para que puedan ir al hospital y dar los servicios. Eso es lo que estamos esperando. Ese sería el escenario más o menos que estamos esperando. Pero fíjense, en todas estas regiones se necesita implementar, pues, las IPRES públicas. Generalmente las IPRES públicas a los hospitales, habría que hacer gestión en los hospitales para que puedan tener servicios de hemodiálisis para atender a los pacientes de emergencia, ¿no? Y no tenga que pasar lo que estaba diciendo Mario Encina, estaba comentando, ¿no? Que los servicios están totalmente colapsados en el hospital de niños. Y esto es lo que pasa con el trasplante. Los trasplantes renales en ESALUD. Estas son las regiones donde se hacen trasplantes renales en ESALUD. Está Cusco, está Arequipa, está también Tacna acá. Tacna acá también no está pintado, pero está Tacna. Después está Junín, en Huancayo, está en Lima, La Libertad y Lambayeque, ¿no? En Chiclayo. Y estos son los hospitales: Hospital Almenara, Guillermo Rebagliati y el Hospital Sabugal. Bueno, en estos momentos estos hospitales están activos, están haciendo trasplante.
estas regiones, los hospitales de salud de las regiones todavía no están activos, que yo sepa no están activos, bueno, salvo que ya se hayan activado. Y esto es lo que está pasando, fíjese, en el MINSA, tremendamente, todo es rojo. El hospital Cayetano era inactivo desde que empezó la pandemia. Y solamente está trasplantando el Instituto Nacional de Niños de San Borja, que ha hecho varios trasplantes durante la pandemia. Y realmente hay que sacarse el sombrero. Hay que felicitar a este instituto, ¿no? Fíjense, y estas son las regiones que carecen de servicios de diálisis: Amazonas, Apurímac, Cerro Pasco, Huancavelica. En teoría, estos tienen esta población, ¿no? 1.495.763 habitantes. Deberían tener 195.496 pacientes prediales. ¿Y cuántos deberían estar recibiendo terapia de diálisis? 1.496. ¿Qué está pasando con estos pacientes en estas regiones? Bueno, se están muriendo porque seguramente no tienen acceso a servicios o deben ser transferidos a otras regiones, ¿no es cierto? Porque no carecen los servicios. Fíjense, dentro de la brecha, estos 1.496 pacientes que corresponden a estas regiones constituiría más o menos el 34% de la brecha de pacientes que no tienen acceso de servicios de diálisis y trasplante, ¿no? Veamos cómo ha evolucionado la brecha, pues. Se supone que, fíjense, cuántos años, muchos años, o sea, nosotros somos nefrólogos, estamos por 30 o 40 años nefrólogos. Boris, tú tienes 50 años, Boris. Pero, ¿qué está pasando con la brecha, no es cierto? Fíjense, el año 2015, esta era la brecha de pacientes que supuestamente no tenían acceso a terapias de diálisis en todo el Perú. El 2020 obviamente se ha incrementado terriblemente por la pandemia. El 2021 se ha cortado un poco. Pero fíjese qué es lo que está pasando con esa, ¿no? Tiene exceso de pacientes, ¿no? Más de lo que ellos deberían tener. Entonces, obviamente, en una buena política sanitaria, pues, o si tuviéramos un plan de salud renal, una política de salud renal, la pelea y la lucha sería en reducir esta brecha, pues, desaparecer estas brechas. Eso debe ser un proceso, una meta de una gestión, ¿no? De una gestión política en nuestro país, ¿no? Eso debe ser la meta. Y eso también debe ser la exigencia de la Sociedad Peruana de Nefrología, que tenemos que desaparecer esa brecha, porque esta brecha lo que nos está diciendo es inequidad, desigualdad, ¿no? En salud. Y esto es más o menos la cantidad de pacientes que tenemos en estos momentos en el Perú desde el año 2014 hasta el 2021. Fíjese, la prevalencia de terapia de reemplazo renal por millón de población. 2014, 415, 2018, 590, 2020, 554, 2021, 579. Se está incrementando. Acá quiero hacer un comentario. Hay un compromiso firmado por nuestros gobiernos con la OMS y la OPS, que para año 2019 todos los países latinoamericanos y Centroamérica tenían que cumplir la meta de tener 600 pacientes por millón en terapia de sustitución renal. Ese fue el compromiso y la firma que hizo el gobierno peruano. Y fíjense qué ha pasado. No hemos llegado todavía a cumplir esa meta. Bueno, ustedes como nefrólogos, nosotros como profesionales de salud, mira, esto depende pues, de una gestión pública. Esa es la gestión pública, que no hemos llegado a cumplir las metas. Y fíjense la prevalencia de hemodiálisis. Igual se está incrementando la prevalencia de hemodiálisis por millón de población, de 363, 485, 492, 497. Se está incrementando, ¿no? Acá es un incremento un poco más lento. En diálisis peritoneal se incrementa un poquito, pero fíjese, casi no ha variado. O sea, esta es una tecnología que la estamos subutilizando.
realmente. Y esta tecnología que la estamos utilizando, deberíamos justamente promoverla en esas regiones, en las zonas rurales, en estas regiones donde no tienen los servicios. Ahí deberíamos de promover, de llevar esta tecnología, porque esto se puede hacer en la casa del paciente. Con respecto a trasplante, sí que estamos muy mal. Somos, creo que, el país en Latinoamérica que tiene la tasa más baja de trasplante. Y fíjese, ¿cuántos años tenemos con la ONET? Muchos años. Yo creo que... ¿Y cuál es la gestión que hace la ONET? ¿Por qué estamos tan mal en trasplante? Si sabemos que trasplante es el gol estándar de las terapias de reemplazo renal. Es la terapia que da mejor calidad de vida. Es la terapia más costo efectiva. Pero ¿por qué no estamos tan mal? ¿No? Yo me acuerdo, estamos hablando los mismos de hace muchos años. ¿Qué pasa con la ONET? ¿No? ¿Qué es un problema? ¿El problema de gestión pública? ¿Qué está pasando? Yo diría, si tenemos tantas leyes, se han hecho reglamentos, leyes, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¿No? Esta es la demanda y oferta de servicios de diálisis peritoneal en el CIS, las IPES públicas, o sea, ¿dónde hay diálisis peritoneal? Esto es muy interesante, realmente, muy interesante, y me da gusto, ¿no?, de ver cómo es que el FISAL, fíjese, tiene 367 pacientes de diálisis peritoneal. Esto es fíjese, el Hospital Carrión del Callao, 94 pacientes, 25, pues la cuarta parte de los pacientes diálisis peritoneal se están dializando, pues, en Hospital Carrión. Cayetano Heredia tiene 52, 14%, el Hipólito Unanue 35%, Tarapoto 30%, 12 de Mayo 27%, el Hospital del Niño 27%, el Lambayeque 25%, Hospital Mejor de Cusco 21%, Cajamarca 19%, Arzobispo 14%, y acá los otros hospitales, ¿no? Bueno, da gusto ver que ya muchos hospitales, estas son IPRES públicas básicamente, ya han implementado esta tecnología. Ojalá que esto pues siga adelante, ¿no? Y podemos ver, por ejemplo, acá, que en Lima, Callao, el 45% de las IPRES públicas que están dando terapia están en Lima, y el 55% en las regiones, ¿no? Creo que ese es un dato muy interesante. Y esta es la demanda y oferta de servicios de hemodiálisis en el CIS, las IPRES públicas que dan hemodiálisis, que hacen hemodiálisis, ¿no es cierto? Y fíjese, el Hospital Regional de Ica tiene 126 pacientes, tiene casi la cuarta parte del total de pacientes que se dializan en las IPRES públicas del FISAL. El Hospital Leonor Delgado de Quita 100, el Loreto 84, el Carrión de Juaninco 52, el 2 de Mayo 41, Hospital San Borja del Niño 38, Lambayeque 33, Santa Rosa, Puerto Maldonado, qué interesante, en el Puerto Maldonado, en el Cusco, el mío Valdizán de Huánuco, Cayetano Heredia 8, y Hipólito Unanue 3. Y obviamente el 58% de estos pacientes están en Lima, Callao, y el 42% están en las regiones. Y estas son la demanda y oferta de servicios mundiales en IPRES privadas por el FISAL. Fíjense qué interesante. Fíjense, Lima tiene 31 IPRES privadas que han contratado para 2.590 pacientes, que es el 48%. Hay 31 IPRES privadas en Lima, 7 IPRES privadas en Lambayeque, 6 en Piura, 5 en La Libertad, 3 en Ancas, 3 en Arequipa, 2 en San Martín, 2 en Callao, en Ica 1, Tumbes, Moquegua, Cajamarca, Huánuco, Cayale, fíjense. Acá hay IPRES, en Cusco hay una IPRES, tiene 100 pacientes. Hay 5.290 pacientes que son dializados en las IPRES privadas, ¿no? Y fíjense cómo que esto pues está, las IPRES, la inversión privada, pues fíjense, está poniendo de verde todo el Perú, ¿no es cierto? Creo que de todas maneras, a comparación del año 2015, hemos avanzado en este aspecto, ¿no? Pero no es suficiente. Con relación a la etiología de la enfermedad renal crónica, estadio 5. Bueno, hasta ahorita, todos los estudios revisados acá, todos los estudios, no tenemos pues una encuesta nacional de salud, no tenemos el registro nacional de diálisis
para saber pues, cuál es la primera causa de enfermedad renal crónica terminal en el Perú. Pero si vemos acá, desde el año 92 estaba de etiología no conocida, está la glomerulopatía primarias. Y ahora definitivamente, pues, la nefropatía hipertensiva, la nefropatía diabética y las glomerulopatía primarias son más del 80% de las causas de enfermedad renal crónica en Perú. Eso yo creo que ya no hay duda de este problema, ¿no? Fíjense, la prevalencia de hipertensión en Perú es altísima, 10.9% hasta 24%, fíjense, es enorme. Diabetes hasta 5,1% de la población, y obesidad ni hablar, hasta 36% de la población. Que estos son factores de riesgo cardiometabólicos, ¿no es cierto?, para enfermedad renal crónica. ¿Qué está pasando en el Perú? O sea, nuestro sistema de salud solamente está viendo la cantidad de pacientes que llegan a diálisis, trasplante, que son 19.000 pacientes. Eso es lo que ve el sistema de salud. Pero no estamos viendo a estos pacientes acá. Estos 3 millones potencialmente que tienen enfermedad renal crónica en estadios prediales. No lo estamos viendo, no lo estamos identificando. Esto es lo que el sistema no lo ve, ¿no? ¿Qué está pasando con estos pacientes? Si ustedes se dan cuenta, muy poquitos llegan acá. ¿Por qué? Ya se sabe. El 75% de las muertes cardiovasculares, ¿no? Son pacientes que tienen falla renal crónica. O sea, es un factor de riesgo importantísimo de la mortalidad cardiovascular. Es decir, muchos de estos pacientes, antes de llegar a diálisis, se van a morir por complicaciones cardiovasculares. Es decir, por infarto y enfermedades cerebrovasculares. Por esa razón también, ojo, por esa razón también es un problema de salud pública. Muchos dicen, bueno, pues la diálisis, tiene que haber pacientes en diálisis, ¿no? Son poquitos, sí, también son poquitos, pero fíjense cuántos están acá, pues diálisis, millones. Por eso también es un problema de salud pública. Este es un ejemplo de cómo una buena política o una buena gestión en salud pública puede cambiar muchos datos estadísticos, muchas tasas, ¿no? En nuestros países, en los países o en nuestro país. En el año 2007, fíjense, hasta el año 2007 la mortalidad por enfermedad renal crónica se estaba incrementando. Acá aparece el CIS, empieza a financiar pues, a los pacientes del MINSA en forma gratuita, hemodiálisis, diálisis permanente y trasplante. Y acá se produce una caída, fíjense, de la mortalidad por insuficiencia renal. Y eso a consecuencia de qué? De una política de salud, ¿no? Es como el acceso gratuito a la terapia de diálisis de los pacientes. Ojo, la enfermedad renal crónica también tiene un problema. Es un problema en el Perú, es un problema de salud pública por otra razón. Es un problema de salud pública en el Perú porque la enfermedad renal crónica es causa de muerte prematura y años vividos con discapacidad. Si nosotros sumamos los años perdidos por muerte prematura y sumamos los años vividos sin discapacidad, entonces eso se llama avisas, ¿no? ¿Y cuál es la patología que produce pues más años de vida perdidos por muerte prematura y por discapacidad? Vemos acá, están las enfermedades mentales. Pero las enfermedades mentales, fíjate, es pura discapacidad. Pero las infecciones respiratorias es muerte prematura. Y acá está la enfermedad renal crónica, muerte prematura y discapacidad. Y está en el puesto 29 como carga de enfermedad en el Perú. Por lo tanto, sí constituye pues un problema de salud pública. Y este es otro problema de recursos humanos. En el año 2021, el Perú se ha registrado 11 nefrólogos por millón de habitantes. Del CIS, para el CIS, 4 nefrólogos por millón de habitantes. Es decir, 6 nefrólogos están en salud. O de repente en la actividad privada, pero lo más probable es que esté en salud. ¿Por qué razón? Es obvio, ¿no? El salud tiene una carga enorme, tiene 12.000 pacientes en hemodiálisis, tiene 1.500 pacientes en diálisis peritoneal y trasplanta. Obviamente, el requerimiento de recursos humanos debe ser mayor allá, porque hay más demanda, más necesidad, ¿no? Que seguramente en el CIS. Pero aún así, yo no puedo decir, pues, igual el CIS o el FISAL
la cantidad de nefrólogos es deficitaria. Y ojo, cada vez la cantidad de nefrólogos se va a hacer más deficitario. ¿Por qué razón? Porque año a año la prevalencia de pacientes con enfermedad renal crónica, prediálisis y terminal se está incrementando. O sea, hay cada vez más demanda, más necesidad, porque hay más pacientes. Pero ojo, pero cada vez, ¿no? Cada vez el número de nefrólogos es insuficiente. Es insuficiente. Por eso que esta curva se puso acá. Es decir, cada vez la brecha se va ampliando. Hay más demanda de pacientes y cada vez lo poco nefrólogo que va formando no va a cubrir esa demanda. Por lo tanto, este es otro tema para una gestión pública, una gestión sanitaria, ¿no? Para poder resolver este problema de recursos humanos. Y esto de acá quiero hacerle una alerta sobre el tema de accesos vasculares. Es muy importante también esta información. Yo pienso que es un grave problema de manejo interdisciplinario de los pacientes con enfermedad renal crónica. Fíjese, este es un trabajo que se va a hacer salir publicado, es un trabajo que ilustra brutalmente el problema. Fíjese, pacientes que inician hemodiálisis con catéter temporal, 97%, fíjese, 96, 96, 95%. ¿Cuántos empiezan con fístula? 2%, hasta 4%, fíjese. ¿Cuál es el tiempo de permanencia de los catéteres temporales? 81 días, 70 días, 66 días, 60 días, 58 días, o sea, meses. Tiempo de espera para una fístula. Mira, 175 días, 166 días, 157, 148, 130 días. Terrible. Pacientes con fístula al año. Sube a 9%, 7%, hasta 17%. Es insuficiente. Pacientes con catéteres al año. Es un poco más, hasta 23%. Entonces, esto también es un problema. Hay que estudiar cuáles son las consecuencias de este problema. ¿Qué cosa es esto? O sea, ¿cómo explicar este tema? Yo creo que la explicación es que el manejo interdisciplinario de los pacientes con CT no está bien estructurado, no está bien estructurado, bien organizado en todos los hospitales del Perú. Estos son los costos financiados por el FISAL. Fíjese la cantidad de dinero que destina el FISAL para solventar el tratamiento dialítico. Desde el año 2015 al 2021, fíjese, ha transferido 802 millones de soles. Año por año, cómo se está incrementando, ¿no? Y esto es en dólares. Y esto es lo que ha pasado en 2020. El FISAL transfirió 208 millones para hemodiálisis en el año 2020. Y el Salud ha transferido 403 millones para hemodiálisis. Y si sumamos son 611 millones de soles que se han usado en el año 2020 para los servicios de diálisis en plena pandemia. Fíjese, si el presupuesto de salud para el año 2020 son 18.217, ¿cuánto representa 611? El 3.35% del presupuesto de salud del país. ¿Eso qué significa? Altos costos para atender a pocos pacientes. Por esa razón también, es que la enfermedad renal crónica es un problema de salud pública. Y eso hay que educar a los gestores de salud pública, hay que hacerle entender este problema. Conclusiones, la IRC es un problema de salud pública, atiende a pocos altos costos, la hipertensión, la diabetes y las glomerulopatías primarias constituyen las principales causas de la enfermedad. Hay un déficit importante de nefrólogos para la atención especializada y el manejo de acceso vascular es un grave problema de manejo interdisciplinario. ¿Cuáles son las recomendaciones? Implementar un plan de salud renal en la población. Ya muchos años, creo que la gestión de Boris, la gestión de muchos de los presidentes de las epidemiologías lo siguen planteando desde hace muchos años. Aprobar la norma técnica de la vigilancia renal crónica a través de los registros de diálisis y trasplantes. Es increíble hasta ahorita no sale esta norma técnica. Es increíble, no sé por qué razón, a pesar que está todo finiquitado, yo no sé por qué razón. Y ojo, en estos momentos somos el único país de Latinoamérica que no tiene un registro. No lo tenía Bolivia ni Paraguay, ya lo tiene. Fíjese, tremendo problema. No sé cuáles son las razones, ¿no?
Actualizar en forma urgente la norma técnica de salud para la unidad productora de servicios de diálisis, que está en proceso. Establecer un plan de creación e implementación de guías prácticas clínicas para manejo integral de la enfermedad renal crónica, desde la atención primaria hasta la atención terciaria. Necesitamos trabajar con guías de práctica clínica para ser más eficientes en el manejo de la enfermedad renal crónica, desde la atención primaria, desde la prevención, ¿no? Fortalecer programas de trasplantes renales. Yo no sé si es fortalecer, implementar, no sé cuál puede ser la estrategia. Ojo, necesitamos implementar servicios de diálisis, descentralizarlo en el Perú, si no, esto no va a marchar, ¿no? Finalmente, vamos a ver rápidamente, vamos a hacer un análisis de la mortalidad por falla renal durante la pandemia de COVID-19 en el Perú, ¿no? Fíjense, estos son datos del SINADEF. En el Perú se han producido 802.506 fallecidos desde el año 2017 al 2021. Han sido evaluadas en este estudio 768.755 pacientes fallecidos, es decir, el 96%. Son datos del 96% de estos fallecidos. El periodo es desde enero de 2017 a diciembre de 2021. En Lima se produjo 280.757 fallecidos, que representa el 36%, y en las regiones 486.482, que representa el 63% de los fallecidos. Acá están los fallecidos por el COVID, ¿no? Por enfermedad de coronavirus. Pero si ustedes ven acá, fíjense la mortalidad 2017, 2018, 2019, ¿qué pasa en el 2020? Fíjense, el 2020 hay un salto, ¿no? Hay un salto, si ven ustedes, hay un salto acá de 14% a 29% y a 31%. Hay un salto. ¿Qué ha pasado con el mouse? Ya está. Hay un salto acá, fíjese, ¿eh? Cómo la mortalidad se incrementa. Y acá está. Estas son por enfermedad que no es de coronavirus, y fíjense los fallecidos por coronavirus, ¿no? Del 2017, el 2020, 36% de fallecidos por coronavirus, y el 2021, 38%. O sea, dentro de la consulta nefrológica hay una serie de enfermedades que nosotros hacemos consulta nefrológica. ¿Qué ha pasado con los fallecidos de las principales causas de consulta nefrológica, ¿no? En el Perú? ¿Sí? Fíjense, falla renal aguda. Hay un exceso de muertes, o sea, un 19% de fallecidos, ¿no? De exceso, vamos a decir, exceso de muerte por falla renal aguda. Estamos hablando de un número de muertos esperados, debe haber un número de muertes esperadas, pero por la pandemia, fíjate, la mortalidad se incrementó en 19% por falla renal aguda. Por enfermedad renal crónica, 12%. Por pacientes en hemodiálisis, 10%. Por insuficiencia renal inespecífica. ¿Qué son estos pacientes que tienen insuficiencia renal específica? Esos son pacientes que en el certificado de difusión dice es insuficiencia renal, pero no lo podemos identificar si es crónico o si es agudo. Por eso es insuficiencia renal inespecífica. 7%. Infección del tracto urinario, 1,25%. Trastorno de medio interno, 9%. Fíjese, de exceso de muertes por trastorno de medio interno. Por urosepsis, 5%, pielonefritis un poquito. Por cáncer de vías urinarias, 2,6%. Insuficiencia renal. ¿Qué significa insuficiencia renal? El CI10, N17 a N19. Es decir, falla renal aguda, falla renal crónica y insuficiencia renal crónica estadio 5. Es 11%. Y por diabetes, fíjese, 24% de exceso de muertes, ¿no? Y fíjese cómo es la mortalidad por insuficiencia renal, o sea, con este código C10, N17 a N19 se ha incrementado. Y acá hay un pico, fíjese, del año 2019 hay un pico. Acá se ve claramente, del año 2000 hay un salto, ¿no? 2020 a 2021, hay un salto ahí en la mortalidad por falla renal. ¿Por qué es importante insuficiencia renal? Porque ahí está insuficiencia renal crónica, falla renal aguda, pacientes en diálisis. Esto nos da una idea de cómo los servicios pueden haber colapsado y la demanda que deberían tener los servicios para poder atender a terapia de diálisis, ¿no? Acá se ve claramente, fíjese, la insuficiencia renal aguda. Es lo que más, el exceso de muertes ha sido más impactante
en pacientes con falla renal aguda, pues se ha incrementado hasta un 19%. Y acá está por insuficiencia renal, fíjese, en comparación a las otras consultas, fíjese, en forma importante. Es decir, el problema de falla renal como causa de muerte en el periodo de COVID ha sido bien importante, sobre todo las muertes por falla renal aguda. Y esto es en la población de 18 a 59 años, es decir, en la población económicamente activa, la que trabaja. En ellos, fíjense, para enfermedad renal crónica, para enfermedad crónica estadio 5 y sobre todo para falla renal aguda, fíjense para falla renal aguda. ¿En cuánto se ha incrementado? 40%, ¿no? Esta es la población económicamente activa, es decir, la población que trabaja, y gente joven. ¿Cómo es que la mortalidad por falla renal aguda ha sido de alto impacto? Y tenemos acá según el nivel de educación. Es increíble que el exceso de muertes es en gente más educada, nivel educativo medio y superior. Son los que más han fallecido por enfermedad renal crónica, por enfermedad renal crónica estadio 5 y sobre todo por falla renal aguda, ¿no? O sea, el impacto de la insuficiencia renal o la falla renal en la epidemia de COVID ha sido de impacto en la gente, en la población económicamente activa, gente más educada y mayor nivel económico, ¿no? Y esto es lo que pasa en las regiones. Se ve acá que por falla renal aguda ha habido más fallecimientos en Lima que en las regiones, ¿no? Pero de alto impacto es 31% de fallecimientos, de exceso de muerte por falla renal aguda en la ciudad. Conclusiones. El exceso de muerte relacionada con la insuficiencia renal, ¿no? En general es muy significativo en el periodo de la pandemia por el coronavirus. Entre las enfermedades renales, el exceso de muerte por insuficiencia renal aguda es significativamente mayor en este periodo de la pandemia. El exceso de muertes atribuidas a insuficiencia renal y enfermedad por coronavirus es muy significativo en el grupo de edad entre 30 y 59 años, población económicamente activa. Y en la población de nivel educativo alto y en la capital del Perú. Habrá que dar explicaciones de lo que ha pasado en Lima. Seguramente los servicios han estado colapsados, seguramente, ¿no? Cabe destacar que el mayor impacto de exceso de muertes por daño renal agudo en el periodo de la pandemia. Eso es rescatar, hay que rescatar eso, hay que llamar la atención de ese tema. Solo se han registrado 19 pacientes trasplantados renales fallecidos en este periodo, que representa un exceso de muerte 5.27%. Felizmente, gracias a Dios. Por lo tanto, puedo concluir diciendo, ¿no?, que la insuficiencia renal aguda es un problema de salud pública importantísimo. Y si sigue la pandemia, va a seguir siendo un problema de salud pública durante la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Loza. Creo que importante justamente hoy día, que es día de reflexión para nosotros los nefrólogos, conocer nuestra realidad, ¿no? Si bien es cierto, tal vez la estadística mayoritariamente lo ha presentado del Ministerio de Salud, yo creo que hay muchos colegas del Seguro Social que podríamos hacer tal vez un comentario en relación a esto, pero vamos a tener la participación del doctor Boris Medina en relación al tema, para complementar tal vez o hacer algunos comentarios en relación a este álgido problema que nos acaba de mostrar el doctor César Loza. Doctor César. Con todos, de verdad, bienvenidos a la reunión, muy agradecido a la sociedad por hacernos partícipe de esta discusión tan amena. Y los mayores, me considero dentro de esto, hemos visto a la nefrología crecer en Perú. Y me estoy acordando cuando entré a la residencia y los pacientes en el OAISA no tenían ni siquiera el acceso a una diálisis crónica. Entonces, en esos tiempos no había diálisis crónica. Los únicos que hacían hemodiálisis así en forma crónica, en programas de diálisis, era el Seguro Social. ¿Qué diferencia, y es la que nos ha narrado hoy día César, ¿no?, en la evolución de lo que hemos tenido y cómo está convirtiendo el Perú gracias a este famoso CIS que ha aperturado, ¿no?, el ingreso diríamos, le ha dado las puertas a todos nuestros pacientes con falla renal crónica a acceder tanto a hemodiálisis, a programas de hemodiálisis, a programas de diálisis peritoneal y trasplante.
Estoy queriendo ver, César, desde otro punto de vista, como te digo, lo que hemos avanzado en todo este tiempo. No estoy diciendo que no nos falta recorrer. Es fácil declarar, todos lo conocemos, los nefrólogos lo conocemos, la diferencia que existe entre un hospital público de Minsa y un hospital de salud. Y voy a ponerme bien cercano, ¿no? ¿Cuántos nefrólogos hay en el Rebagliati? Creo que hay más nefrólogos que todos los hospitales de Minsa de Lima, ¿no? Son cerca de 40, 45 nefrólogos solamente en el hospital Rebagliati, mientras en todos los demás hospitales no llegamos a eso. Entonces, la realidad en Minsa todavía estamos muy mermados, y eso nos muestra la cifra que pone César ahí en la diferencia de atendidos, ¿no? En el programa crónico de hemodiálisis o de diálisis peritoneal en el seguro, 12.000, ¿no? Que todavía tiene una cobertura, una brecha importante diferencial el seguro social. Entonces hay una gran diferencia somos todavía dos poblaciones, salud y Minsa. De verdad somos dos poblaciones que no estamos logrando cotejarnos. Nos falta alguna diferencia y es importante eso. Estaba revisando la cantidad de hospitales, diremos así, que brindan servicio de diálisis en Perú. Para brindar un servicio de diálisis en Perú necesitamos un hospital 3, de los cuales no tenemos. Y estaba revisando una diapositiva para decir cuántos hospitales se han creado desde que empezó el CIS y estamos a la fecha. No se han creado más de 3 hospitales en todo el Perú. De estos hospitales Minsa, donde puedan haber cobertura de hemodiálisis. Entonces, lo que ha crecido en hemodiálisis en Perú, en Minsa, ha sido la cantidad de centros de diálisis. No ha crecido la cantidad de hospitales que ofertan, como menciona bien César, ¿no? No han crecido los hospitales que hacen diálisis. Estamos algo mal ahí, algo está mal, los hospitales no están creciendo, no hay atención en diálisis. Entonces, viene ahí un punto que también lo toca César, y yo quiero pasárselo a la sociedad contigo, Rubén, que estás acá, y con Mario, es qué hacemos nosotros como sociedad frente a esto. Lo dijo bien claro César cuando menciona el número de nefrólogos que somos. La cantidad de nefrólogos que somos, no vamos a poder avanzar mucho en nefrología en esta etapa en terapia de rehabilitación 3, 4, ¿no? ¿Por qué? Porque somos pocos nefrólogos. Estaba revisando la página de la sociedad y creo que somos 320, 325 nefrólogos en la sociedad de nefrología. Fíjate para la población que tenemos. Entonces, definitivamente no es una cosa muy acorde para lo que estamos haciendo. Entonces, no hay. El último trabajo que revisé era de Percy Herrera, donde mencionaba por qué, ¿no? En la cantidad de nefrólogos y por qué la nefrología no se prende en Perú. Los residentes no quieren postular a la nefrología. Y es porque algo está pasando, algo estamos haciendo mal de repente como sociedad. Es bueno que nosotros nos enfoquemos en mejorar las terapias de 3, 4, 5, ¿no? Pero debemos también voltar la mirada de repente como sociedad, lo estoy mencionando como ejemplo, ¿no? A esa etapa preventiva, porque se nos van a venir más cosas. Eso es una cosa que debemos esforzarnos. Estaba viendo la cantidad de residentes que van a ver que están las plazas para residentes actualmente, ¿no? Están mermadas en nefrología. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han dado la preferencia a lo que ha sido notorio, a emergencia, a UCI. La cantidad de residentes que han postulado el año pasado, se lo digo en mi hospital, ¿no? Han ingresado 10 residentes de cuidados intensivos y 10 residentes de emergencias, ¿no? Y 2 residentes de nefrología. Entonces la cosa va por ahí, no hay interés de la sociedad, no hay interés del ministerio, ¿no? En crear nuevos hospitales. Entonces, ¿dónde más se crean hospitales? Siguen siendo las escuelas o como los locales, como quieran decirlo, formadores de residente, siguen siendo los mismos que teníamos hace 10 años o 12 años, César, ¿no? Entonces, sí, eso lo estamos ampliando. Debemos hacer ampliar estas cosas, las escuelas formadoras de diálisis. Nosotros tenemos en el hospital voy a hablar de Lima, tenemos grandes hospitales, donde todavía no tenemos, por así decirlo, voy a hablar de Minsa, ¿no? Tenemos el María Auxiliadora, tenemos el Hipólito Unanue, ¿no? Santa Rosa, Casimiro, y ahí paramos.
Entonces, estos solamente estamos formando escuelas aquí en 4 o 5 hospitales y el resto no forman todavía escuelas. Tenemos que hacer algo más a nivel del ministerio que tú estás, César, metido en este tramo. Y como sociedad tendremos que empujar o meternos un poquito más para poder alentar el tema de incentivar a la comunidad a que haya más esfuerzo por ser nefrólogos. Y de verdad, reitero mi saludo, César, porque has hecho una buena consolidación de todo lo que nos falta, ¿no? Pero quería ponerle el espíritu un poquito positivo, ¿no? También de todo lo que hemos avanzado en este tiempo. De verdad que hemos avanzado bastante. Gracias, Rubén. Muchas gracias, Boris, por la intervención. En realidad, fíjense en lo que se ha presentado, ¿no? Prácticamente en el Ministerio de Salud, el 80% de los pacientes, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal, se atienden en hospitales públicos. O perdón, al revés, el 80% en establecimientos privados, tercerizados por el FISAL. Y solamente el 18% se atienden en los hospitales. Creo que eso complementa a lo que estás haciendo el comentario. Y también el Seguro Social no está lejos de esto. Solamente el 40% de su población de pacientes renales en diálisis es atendido en los establecimientos de salud y la mayoría son atendidos en forma tercerizada. ¿Eso qué está significando? Está significando que realmente hay abandono de parte del gobierno, ¿no?, para los accesos de estos servicios de salud. No se le, fíjense, ustedes lo han dicho claramente, hasta hace, 15 años, ¿no? Prácticamente solamente el Seguro Social hacía los servicios de diálisis y trasplante. Hecho la ley, hecho la trampa, tenían que asegurarse como dé lugar los pacientes que querían sobrevivir, ¿no? Felizmente, y en forma tal vez limitada, se crea esto del FISAL, ¿no?, este fondo, ¿no?, en el gobierno de Ollanta Humala, justamente para pacientes renales, pacientes oncológicos y para las enfermedades huérfanas, ¿no?, pero muy limitadamente. Imagínense, ¿no?, lo que se acaba de dar las cifras, ¿no? Prácticamente hay una brecha de 10,000 pacientes que no son atendidos con ninguno de los tratamientos en diálisis y peor trasplante en el Ministerio de Salud. ¿Dónde están los pacientes? Están en mejor vida. Y pasa lo contrario en salud, ¿no? O sea, ha duplicado su cantidad. Eso nos habla claramente de la inequidad, pues, a los accesos de los servicios de salud en nuestro país, que siempre lo fue, sigue siendo. Y ojalá que esta situación se tenga que resolver de una vez por todas, ¿no? Entonces yo creo que hay bastante pan que rebanar, hacer el análisis, ¿no? A esto, mira, se complementa una situación muy importante que lo mencionó el doctor César Loza, ¿no? Nos falta implementar en realidad una política de salud renal en el Perú. Pero para esto necesitamos una norma técnica sanitaria que no lo tenemos hasta ahora para hacer la vigilancia epidemiológica de la enfermedad renal crónica. Y acá una herramienta útil, fundamental, son los registros de diálisis y trasplante. Eso no lo tenemos. Y de alguna forma, mira, el esfuerzo que hace el doctor Loza para recolectar datos, sería muy importante, pues, tener, digamos, cifras reales, ¿no? Por ejemplo, se menciona de Apurímac. Apurímac ya tiene un programa de diálisis peritoneal, que buenamente hasta hace algunos años nosotros hemos estado apoyándolos acá en el Cusco, pero bueno, una buena cantidad ya se han ido a atenderse a Apurímac en diálisis peritoneal. Y desde hace más o menos 6, 8 meses están ya haciendo hemodiálisis, pero lamentablemente ahí viene doctor Medina, de que nadie quiere ir, a pesar de que acá en el Cusco tenemos, por ejemplo, buena cantidad de ex residentes, ahora colegas, que se han formado, ¿no?
porque lamentablemente no hay nada apetecible, vamos a decir entre comillas, para ir, por ejemplo, a Apurímac, ¿no? Imagínate irte con un recibo de honorarios, ¿no? Solamente por esta coyuntura sanitaria del COVID, es un problema realmente. Y mira, dializando, sin nefrólogo, solamente una enfermera, y nosotros que estamos respirados por su salud por la nuca. Imagínense los problemas que puede ser. Entonces, hay una inequidad, hay una situación tremenda, por ejemplo, en la distribución de los, ¿no? Ya teniendo un déficit, pues, total de nefrólogos para nuestro país por población, ¿no? Imagínense tener 4 nefrólogos para el Ministerio de Salud es tremendamente deficitario. Sí, Rubensito, de repente quiero hacer una pregunta al doctor que la tiene, el que tiene los datos, el doctor César ahorita tiene los datos calientes ahí. Con ese número de centros de diálisis, doctor César, que hay en todo el Perú, y con el número de hospitales que tenemos, ¿será cierto que todos esos locales tienen nefrólogos constantemente? Porque Bueno, si hago sumas y restas, no encaja. no encaja. Yo creo que no, definitivamente. Eso es un tema que tenemos que mejorarlo nosotros promoviendo el tema, digamos, la creación de más plazas, pero se los comento y lo comento en forma abierta, César, tú que estás en la escuela y ustedes que están en escuelas, ¿cómo se aperturan plazas o campos clínicos para residentes? Bueno, Tienes que tener por lo menos hemodiálisis. Claro, debe tener un hospital. Un hospital que tiene su servicio, ¿no? Eso es lo que voy a hacer. Debemos tener hospitales, debemos promover la creación de hospitales o el ascenso, en la subida de nivel de los hospitales 2.2 que están por todo el Perú, ¿no? O 2.1, claro, para que tengan unas unidades de diálisis. Y si no se llega a la unidad de diálisis, por lo menos que lleguen a la unidad de diálisis peritoneal, que la diálisis peritoneal no necesariamente tiene que estar en un hospital nivel 3. Claro, así es. Sí, sí. En MINSA tiene que apoyarnos bastante en eso, pero debemos, creo, embanderarnos un poco como sociedad en esto. Boris, tal vez hacer un comentario. Mira, yo he estado como director del programa de residentado médico de acá de la UNSAR. Para formular el plan de requerimiento de las diferentes especialidades que brindan las universidades, se hace en función del requerimiento de las IAFAS, en este caso, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, etc. Todo es un saludo a la bandera. También he tenido la ocasión de estar en capacitación en el hospital, en el cual nos citaban, ¿no? Para formular cuál es nuestro requerimiento real, qué necesitamos para nuestro hospital. Pero es un saludo a la bandera. En el momento dado, en admisión, sigue siendo las mismas plazas, la misma cantidad, plazas cautivas, plazas libres, etc. Y si nosotros analizamos cuánto realmente, por esta coyuntura sanitaria, poniendo ejemplo, se ha incrementado la cantidad de plazas para las IAFAS, es poco o nada. Poco o nada. A pesar de que se ha priorizado, pues, esta situación de la medicina intensiva, emergencias, ¿no? Entonces, de ahí creo que la cosa se sigue arrastrando y se seguirá arrastrando mientras no se presupueste realmente, se amplíe, ¿no? El presupuesto para seguir tal vez ampliando más plazas o más especialidades en diferentes hospitales. Nosotros acá en el Seguro Social, por ejemplo, de Adolfo Guevara, tenemos ya algunas especialidades que podríamos hacer. Tenemos campo clínico, tipo gastroenterología, en fin, cardiología, pero lamentablemente todo está limitado, ¿no? Es solamente un comentario, Rubén. No sé, Boris, hace 10, 15, 20 años, tenemos pues 2.000 pacientes, 3.000 pacientes, 1.500 pacientes, ¿no? Y todo el mundo decía, pero tan poquitos pacientes, y debíamos preocuparnos, ¿no? Por 1.500, 2.000 pacientes. Y fíjese, cuando se abrió el CIS para tratamiento gratuito, cómo fue la avalancha, ¿no es cierto? Y hasta ahorita esa avalancha sigue. O sea, abren más centros, igual va a colapsar. ¿No es cierto? Va a colapsar porque no hemos llegado a cubrir la brecha. Existe una brecha real.
Ahora, esos datos que yo he presentado de los mapitas es del FISAL, Rubén. No sé cómo será el mapa del Seguro Social. ¿Será todo verde, todo rojito? No lo sé, ¿no? Pero es buena la noticia de que tú, diciendo que en Apurímac, allá pues por el Seguro Social, que al Espitoneal ya están empezando a hacer hemodiálisis, ¿no? A pesar que Apurímac tiene pues el Cano de la Bamba, que es una barbaridad, la verdad, en dinero, ¿no? Y quería aprovechando el tema que estás tocando, César, hablando ya en claro, y la vez pasada nos invitaron a principios a fines de febrero para la norma técnica para homologar, ¿no?, los servicios de diálisis, ¿no?, entre las distintas entidades prestadoras. Estoy hablando de salud, MINSA y fuerzas policiales. Pero entonces, eso es, Boris, la norma técnica, no, es para homologar el costo. Es documentación de homologación, que es de su salud. Es diferente. Es diferente. Para homologar los precios, claro, para los requerimientos del MEF, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso en el contexto nuestro? Perdón, para terminar, de repente me lo aclara César. Que uno puede brindar el servicio en forma distinta a e-salud, ¿no?, a policía o a MINSA, una entidad privada, con un mismo costo, una misma tarifa. Eso se llama homologar las tarifas. ¿Para qué? Entonces, nosotros sabemos muchos convenios que existen entre las dos instituciones de salud y MINSA, en algunos sectores donde no hay un servicio y donde hay el otro. Esto puede hacer que ese mapa de salud y MINSA se unifique y podamos tener un mejor mapa. Claro, fabuloso. A eso fabuloso. voy. Sí. Solamente, mira, el MEFA ha llamado está convocando a un documento, está en el internet, para que se pueda hacer todo tipo de observaciones al documento de homologación, ¿no? Debe ser para las tarifas de servicios de diálisis. Así es. Eso es diferente a la norma técnica de hemodiálisis. No, eso es otra cosa. Claro, pero lo que pasa es que a nosotros nos preocupa es que si tú te das cuenta, Boris, tienen que ser compatibles esos documentos. No pueden ser diferentes. Tiene que haber una compatibilidad. O sea, totalmente de acuerdo. Creo que César, eso hay que pelear eso. Eso hay que exigir. César, hemos definido ahorita, en el preámbulo de que salud nos lleva ventaja. Claro. Entonces, tenemos que nivelarnos para poder intentar ser iguales. ¿Para qué? Claro. Para que el paciente que está en lista de espera del MINSA pueda ser trasplantado en salud. Un sistema unificado. Se tiene que homogeneizar las tarifas por lo pronto, ¿no? Entonces, eso es un tema, porque el tema de CISALES es un tema monetario al final de cuentas. Sí. Hubo una pregunta por ahí que quiero mencionarla. Estaban preguntando sobre la cobertura que son para las personas extranjeras, los migrantes, con estadio 4-5. Bueno, el MINSA es muy acogedor, ¿no? Y les brinda casi ya la cobertura total a estos pacientes a través del CIS. No hay ninguna separación mientras estén en condiciones de legalidad. Es como cualquier ciudadano peruano. Tiene todos los derechos. Es como cualquier ciudadano peruano tiene todos los derechos. Totalmente. ¿No? Y es más rápido entrar, para un migrante es más rápido entrar al CIS que para un peruano. A ver, hay varias preguntas que se están formulando, por favor, vamos a atender. Doctor Loza, en base a las recomendaciones dadas, ¿cuál sería la meta o plan de acción estratégica real para lograr cobertura de atención adecuada y de calidad en terapias de reemplazo efectivo al 2023? Yo creo que es la implementación de servicios. Darle la opción a la empresa privada, como ustedes se han dado cuenta, las IPES privadas son los que han hecho de que la cobertura se amplíe, no solamente en salud, también en el FISAL. O sea, hay que implementar los servicios. ¿Por qué? Parece mentira, este es un fenómeno que, bueno, uno que ya tiene varios años trabajando en estos temas, por ejemplo,
el Hospital Cayetano Heredia antes era una emergencia pequeñita. Después se amplió la emergencia un poquito más grande. Cuando estaba la emergencia pequeñita, estaba colapsada. Se amplió un poquito más grande, colapsado. Se amplió bien grande, colapsado. Igual es la insuficiencia renal. Vas ampliando los servicios, igual va a seguir el sistema colapsado. Hasta ahorita, mire, además, a pesar de la cantidad de servicios de IPRES que se ha implementado tanto en el salud y en el FISAL, sigue colapsado el sistema, sigue colapsado. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Es que obviamente la política sanitaria está dirigida a mejorar la cobertura, ¿no es cierto? Ya sea implementando IPRES públicas, IPRES privadas. Tiene que abrir eso. Si no, vamos a seguir colapsados. Ese es un tema de gestión de gobierno, ¿no? Lógico. Para que más o menos comparemos un poco, César, voy a hablar de Lima. ¿Cuántos hospitales nivel 3 tiene Lima en salud? Creo que lo podemos nombrar: Almenara, Sabogal y Revalviate. ¿Cierto? Los tres tienen grandes unidades de diálisis, los tres tienen todos los programas de trasplante. Y es salud. Si me voy al otro lado, que es Minsa, podemos sacar hasta 4 hospitales, o de repente 5, pero que no tienen toda esa cobertura que tienen, diremos, salud, con una población adscrita totalmente diferente que la otra. Exactamente. Acordémonos de que salud maneja solamente el 25 al 30% de la población y el MINSA se está llevando todo el 70%. Así es. Sin embargo, para ese 70% tengo menos hospitales. Entonces tenemos que pelear por alguna cosa más, ¿no? Y hay algo más hay que hacer, no solamente nefrólogos, porque los nefrólogos tienen que estar en los hospitales y seguir creciendo, ¿no? No les cuento mi historia del Hospital Loaiza porque no se puede crecer porque es patrimonio cultural del mundo. Esa es la verdad. Doctor Boris, bueno, le están saludando. Con respecto a lo que menciona la cantidad, creo que de alguna forma ya lo ha comentado, pero con respecto a lo que menciona la cantidad de servicios de diálisis privados y no en hospitales del MINSA, lamentablemente es un factor político y de falta de gestión de autoridades del mismo. Sería interesante que la Sociedad Peruana de Nefrología tome importancia al respecto, ¿no? Un comentario. Yo creo que sí, ahí está Mario que está frunciendo el ceño porque va a tener que enfrentarse con este tema. Yo creo que no, la sociedad, acordémonos que somos todos. No es solamente Mario nos está representando, pero somos todos, debemos enfocarnos todos. Alguna vez con César intentamos hacer, con el doctor Alba, me acuerdo, se intentó hacer primero como sociedad, tratar de unificar las currículas de todos los programas de medicina, de nefrología, ¿no? Buscando algunas cosas para ver, unificar y decir, ¿por qué San Marcos estudia 3 años y Cayetano 4 años, Villarreal 3 años, por ahí 3 años, donde las currículas son totalmente distintas? Si quisiéramos impulsar la diálisis peritoneal, todas las currículas de nefrología deberían incluir diálisis peritoneal desde el comienzo, ¿no? Si quisiéramos manejar el tema de trasplantes, bueno, si no manejamos trasplantes de MINSA, no se puede ir a rotar. ¿A dónde van a rotar todos los residentes del MINSA en trasplante? Doctor César, usted sabe. No nos queda más que tener que ir a Revalviate, son 2 sitios que tenemos. Claro. Todos los residentes de Perú de nefrología tienen que ir a rotar solamente ahí. Boris, eso está mal. Solamente para reforzar un poquito, Montero, porque es muy importante. Fíjense, España tiene más pacientes trasplantados que pacientes que están recibiendo terapia de diálisis, o diálisis peritoneal y hemodiálisis. Tiene más pacientes trasplantados. Fíjense, hay muchos países, por ejemplo, Argentina tiene casi la mitad de sus pacientes trasplantados. O sea, el trasplante está logrando un crecimiento enorme en todos los países del mundo. Pero en el Perú, fíjense, en estos últimos años estamos trasplantando 130, 140, 150, y en estos últimos hemos bajado a 30, 40 en todo el Perú. En todo el Perú. Fíjense la cantidad de pacientes trasplantados en Perú es tremendamente muy pobre, muy pobre. Es terrible eso, es terrible. Yo me pongo el pellejo, a veces cuando viene un paciente joven me dice, doctor,
bueno, tienes que empezar hemodiálisis. El doctor me dice, yo quiero trasplantarme. O sea que la verdad, cuando me dice, yo quiero trasplantarme, fíjense, le estoy diciendo, la probabilidad que se trasplante, no sé, 0.1% la probabilidad que se trasplante. Es terrible. Yo creo que eso definitivamente, como Sociedad Peruana de Nefrología, tenemos que acá hacer, tenemos que cuestionar este tema del funcionamiento de la ONT. Me parece que no más, no está bien. No, la estrategia trasplante, tengo impresión después de mirando los datos y las cifras, no está bien. Algo está fallando. Ese es el comentario que quería hacer. Mira, yo quiero complementar esto, doctor Olosa. En realidad, si nosotros analizamos costo-beneficio, definitivamente el trasplante se lo lleva por largo en lo que significa costos. Así lamentablemente, bueno, aparte de que el ente rector, que es el Ministerio de Salud, a través de la, ahora DIDOF, ¿no? La Dirección de Donación de Órganos Tejidos, podría estar trabajando, pero fíjense la cantidad de donantes que tenemos, 18 donantes por millón de habitantes, Uruguay, Brasil, 16, Argentina 12, Chile 10, nosotros 2.8 en el mejor de los casos. Ya no hablemos del año 2021. Es tremendo. Entonces, si nosotros hablamos desde el punto de vista empresarial, vamos a poner así, porque finalmente a nosotros nos interesa la calidad de vida de nuestros pacientes. Desde el punto de vista empresarial, a 5 años definitivamente, ¿no?, conviene trasplantar más bien a los pacientes. Y ahí tendría que estar abocado el Seguro Social y el FISAL. ¿Cuánto se ahorraría? Además de lo que nos interesa a nosotros, darle mejor calidad de vida. Entonces creo que acá tenemos que trabajar más tal vez en lo que es, porque no todos tienen la ocasión de tener pues un donante familiar, ¿no? Tenemos que trabajar y pensar en el grueso de la población, en el Seguro Social, por ejemplo. Lamentablemente, el 70-80% no tiene un familiar que le pueda donar. Entonces, acá, pues, tenemos que trabajar desde el gobierno central. Y tal vez, el rol que puede jugar la Sociedad Peruana de Nefrología, ahora que estamos hablando de la formación del médico residente, en lo que a usted, por ejemplo, en este momento, que junta sus datos, a través de la Sociedad Peruana, podríamos darnos tareas en cada lugar, formar un comité para hacer estos registros hasta mientras que se formule la norma técnica sanitaria que tan anheladamente años está. Pero yo creo que a través de nuestra sociedad podríamos formar comités en cada departamento y hacer un registro o tener un registro leal y esto alimentar para que tengamos pues a nivel nacional, por lo menos hasta mientras, ¿no? Porque como había mencionado, es una herramienta útil para eso. Entonces, creo que el rol que puede jugar nuestra sociedad, obviamente que somos todos nosotros en diferentes aspectos, es muy importante y creo que seguramente el doctor Encinas está ya queriendo participar en esto, ¿no? No sé si podemos tener doctor Mario. Le arde la oreja al doctor Encinas. Bueno, efectivamente, la problemática ya la han descrito muy bien. La sociedad, a partir de diciembre del año pasado, ya ha empezado a fortalecer sus herramientas valiosas, como son los capítulos. Ya hemos creado el capítulo de diálisis peritoneal y el capítulo de registro. Obviamente que esto está en un proceso que requiere de una celeridad y alguna estrategia quizás mayor en el sentido de articular mejor con las regiones y de esa manera tener la información más cercana y más real, ¿no? Nosotros ya nos hemos pronunciado, estaba viendo en mayo del 2021, mandamos una carta a MINSA prácticamente exigiendo la necesidad de un registro de enfermedad renal crónica, diálisis y trasplante. Y el día de hoy que hemos tenido la reunión en MINSA también lo hemos enfatizado porque se convierte en una necesidad y una herramienta valiosa. Esto definitivamente no tiene la llegada que esperamos en el sentido de que no es la respuesta concreta.
Sin embargo, la sociedad como tal va a insistir en todos los aspectos que ustedes están señalando, sobre todo en este tema de registro. Y yo creo que realmente lo que ha recolectado César en relación a estas cifras difíciles de poder alcanzar para tener un panorama bastante cercano, es bastante valioso, ¿no? Es un trabajo bastante valioso que creo que amerita reconocer. Sin embargo, la sociedad no es ajena a todo esto y estamos atentos a mejorar nuestras estrategias. Estamos promoviendo la implementación de capítulos que obviamente deben brindar un producto. Y a través de ese producto es que vamos a poder evaluar nuestra participación más real y, como repito, más concreta en estos temas que requieren de una acción efectiva, ¿no? Muchas gracias, doctor Encinas. No sé si algo más pudiéramos comentar, doctor Loza, doctor Boris. Yo creo que es una noche muy, muy importante, fructífera, ¿no? Para Bueno, nosotros. yo para dar algunas noticias, creo que Mario también ya sabe, bueno, se ha generado en estos meses una iniciativa en el Ministerio de Salud. Se está trabajando a través hay un convenio que se llama ORUS, CONO, de los países andinos, ¿no? Que han firmado hace muchos años. Está trabajando Chile, Bolivia, Perú, Colombia, ¿no? En apoyar para implementar o para poder crear un plan de salud en los países andinos. Entonces, se está trabajando en un grupo de estos países. Ese es uno, ¿no? Y la otra buena noticia es lo que hoy Mario la mañana les lo comentó, pero ya la iniciativa de plan de salud renal, creo que el Ministerio, Mario, ya las reuniones de hoy día nos está diciendo que se está encaminando, me parece, Mario, ¿no? ¿No? Claro. Ya hace muchos años le hemos trabajado, Boris, pero tú no has sido testigo, pero todo que no hay nada, ¿no? Ojalá que esta vez tengamos resultados, ¿no? Que también hay una iniciativa que ya se está trabajando. Se estima, ojalá que para octubre, noviembre tengamos un plan. Entonces, para este plan de salud que se va a tener que trabajar con apoyo del Grupo Andino, obviamente se va a necesitar toda la colectividad, todos los nefrólogos, la sociedad peruana, todo, seguramente van a estar presentes en ese plan. Ojalá se consolide, ¿no? Esa es una información que le estoy dando. Sobre el registro de diálisis y trasplante, la propuesta está hecha, terminada, consolidada, está en el centro de salud, en el CDC, que es la Dirección General de Epidemiología, ahí está archivado. No sé por qué razón. Y a mí, a veces yo sospecho, digo que haya un conflicto de interés ahí, está archivado, ¿no? Está desde el año pasado, el documento está. Entonces, hay una posibilidad, porque cada nuevo, vamos a decir, cada nueva persona, cada nuevo dirigente, cada nuevo funcionario gestor que aparece, es como escobita nueva, ¿no? Es cada loco con su tema, ¿no? A la norma técnica, al proyecto que ya tiene 2 años, han pasado 50 revisiones por 50 gestores, ¿no? Entonces, ahora seguramente con esta nueva gestión, un nuevo ministro, seguramente va a pasar otro proceso. Entonces, voy a dejar así como una alerta, una posibilidad que seguramente esta nueva gestión diga, porque ya hemos tenido una experiencia, una reunión previa, ¿no? De que nuevamente el documento, la norma técnica, la tengamos que discutir con todos. Nuevamente, es una posibilidad, ¿no? Entonces, ahí les pediré ayuda a la sociedad y a todos los nefrólogos de Perú para rápidamente sacar adelante eso, si es que eso va a suceder. Okay. Boris, tal vez algunas palabras para ir terminando. Agradecer a todo el público que nos está, que está participando en este evento, y agradecer a ustedes por haber, como mencionaba, compartir estas palabras y ver nuestros rostros muy amenos.
Creo que como corolario lo único que podría decir es al comentario que hace César, es de que la sociedad, en el momento cuando tuvimos hace un par de meses, un mes y medio más o menos, el tema de las normas técnicas, ¿no? Amplió el pedido, digamos así, publicó o esparció la posibilidad de cuáles son las medidas que debemos corregir en estas normas técnicas. Hemos, junto con Mario y los demás, se ha visto la forma de elaborar lo que tú decías, César, un poco de las normas técnicas bajo algunos parámetros estándares, no tan minimizados ni cuantificados para no poder ser muy exhaustivos en el tema. Las normas deben ser un poco más amplias para poder manejarse. Yo agradecerle a usted, Rubén, un gusto verte, César, nuevamente reiterarte la felicitación por todos los datos conseguidos que nos alimentan y nos permiten seguir hablando de este tema. Estar al día. Así es, estar al día. Un saludo, de verdad, muy agradecido. Muchas gracias también. Gracias. De verdad, creo que ha sido una noche muy, muy interesante, muy fructífera. Creo que los retos están dados para nosotros como Sociedad Peruana de Nefrología. Y felicitar a Mario, pues está empezando con esta actividad este año. Creo que hay un programa bastante interesante aparte del curso que en septiembre, ¿no? Nos toca hacer como sociedad. Así que muchas gracias, verlos nuevamente, bueno, por lo menos por este medio, a César Loza, Boris Medina, Mario Encinas y todos los que están con nosotros, ¿no? En realidad, tenemos una audiencia de más de 70 participantes y yo creo que es un buen inicio. Así que nuevamente, gracias y estaremos pues hasta la próxima oportunidad. Gracias a Mario por esta invitación y Gracias doctor Loza, doctor Medina, caramba, interesante y muy... Muchas gracias. Gracias. Feliz día de riñón. Un gusto verlos. Feliz día del riñón. Gracias. Bueno. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Jessica. noches, muchas gracias. Gracias, ¿no? Gracias.